En un país conocido por su orden, su disciplina y sus bajos índices de criminalidad, surgió una figura que rompería por completo esa imagen. Un nombre que con el tiempo se convertiría en sinónimo de horror y desconcierto. Tsutomu Miyazaki. A finales de los años 80, mientras Japón vivía una etapa de prosperidad y estabilidad, Miyazaki llevaba una vida aparentemente insignificante, invisible para la mayoría. Pero en su mente se estaba gestando algo mucho más oscuro. Era un joven solitario, retraído, marcado desde su nacimiento por una deformidad física que afectó profundamente su forma de relacionarse con el mundo. Alguien que poco a poco se fue aislando hasta quedar atrapado en su propio universo, uno donde la fantasía comenzó a sustituir a la realidad. Con el tiempo, ese mundo interno dejó de ser suficiente, y lo que comenzó como pensamientos perturbadores evolucionó hacia algo mucho más tangible, más peligroso, más real. Nadie lo vio venir. Nadie imaginaba que detrás de esa figura, aparentemente inofensiva, se escondía una mente capaz de cometer actos que no solo estremecerían a Japón, sino que también abrirían un debate incómodo y perturbador sobre la soledad, la obsesión y los límites de la mente humana. Esta no es solo la historia de un asesino, es el retrato de cómo una persona puede perderse completamente dentro de sí misma, hasta el punto de cruzar una línea de la que ya no hay regreso. La historia de Tsutomu Miyazaki no comienza con la violencia, sino con un detalle que, aunque físico, terminaría teniendo un peso profundo en su desarrollo psicológico. Desde su nacimiento presentaba una malformación en las manos. Sus muñecas no se desarrollaron de manera normal, lo que hacía que sus manos parecieran unidas directamente a sus antebrazos. Una condición que no solo limitaba ciertos movimientos, sino que también lo hacía sentirse diferente desde el primer momento en que comenzó a interactuar con el mundo. En una sociedad como la japonesa, donde la presión por encajar, por cumplir estándares y por no sobresalir negativamente es particularmente fuerte, este tipo de diferencia no pasa desapercibida, y mucho menos durante la infancia, una etapa donde la aceptación social puede definir profundamente la percepción que una persona tiene de sí misma. Desde pequeño, Miyazaki no solo cargaba con una limitación física, sino también con la carga invisible del rechazo, o al menos, de la percepción de ser distinto. Los niños pueden ser crueles sin entender completamente el daño que causan, y crecer sintiéndose observado, señalado o incluso evitado. Va construyendo una narrativa interna peligrosa. Este tipo de experiencias no necesariamente crean a una persona violenta, pero sí pueden sembrar las bases de un aislamiento emocional profundo, especialmente cuando no existe un entorno que compense ese rechazo con apoyo. Su entorno familiar tampoco parece haber sido un refugio sólido. Aunque no se le describe como una familia abiertamente abusiva en todos los sentidos, sí había una figura paterna exigente, estricta y poco emocional. Su padre tenía expectativas altas, y Miyazaki, lejos de cumplirlas, parecía alejarse cada vez más de ese ideal. Este contraste entre lo que se esperaba de él y lo que realmente era, pudo haber intensificado una sensación constante de insuficiencia. No solo era diferente afuera, también lo era dentro de su propio hogar. Y cuando un niño no encuentra validación, ni en la sociedad, ni en su familia, muchas veces comienza a construir su propio mundo interno como mecanismo de defensa. Hay un detalle particularmente inquietante en su infancia: su relación con Kano, su abuelo. Miyazaki tenía un vínculo cercano con él, probablemente una de las pocas figuras con las que encontraba cierta conexión emocional. Sin embargo, tras la muerte de su abuelo, ocurrió un episodio que suele mencionarse en los análisis de su perfil. Se dice que bebió parte de sus cenizas mezcladas con agua. Más allá de lo macabro del acto, lo relevante aquí es lo que podría representar a nivel simbólico: una forma extrema de apego, de incapacidad para procesar la pérdida, o incluso una distorsión en la manera de entender la vida, la muerte y el vínculo con otros seres humanos. A medida que crecía, su aislamiento se hacía más evidente. No destacaba académicamente, no tenía habilidades sociales desarrolladas, y su deformidad seguía siendo un recordatorio constante de su diferencia. Poco a poco, comenzó a retirarse del mundo exterior, no necesariamente porque el mundo lo expulsara de forma explícita, sino porque él dejó de encontrar un lugar dentro de él. Y es en ese tipo de vacío donde muchas veces empiezan a tomar forma pensamientos que, sin control, pueden volverse peligrosos. Aquí es importante detenerse un momento y plantear algo clave. Muchas personas enfrentan rechazo, limitaciones físicas o entornos familiares difíciles y no se convierten en criminales.
La diferencia no está únicamente en las circunstancias, sino en cómo éstas interactúan con la mente de cada individuo. En el caso de Miyazaki, todo parece indicar que estas experiencias no solo lo aislaron, sino que lo empujaron a construir una realidad paralela donde podía tener control, donde no era rechazado, donde podía existir sin ser juzgado. El problema es que con el tiempo, esa línea entre lo interno y lo externo comenzó a desdibujarse. Su infancia no explica sus crímenes, pero sí ofrece pistas inquietantes sobre el origen de su desconexión emocional. No es una justificación, es un contexto, porque antes de convertirse en un monstruo para la sociedad, fue un niño que de una u otra forma nunca logró sentirse parte de ella. Y en ese tipo de historias, lo verdaderamente perturbador no es solo en qué se convierten algunas personas, sino en preguntarnos en qué momento exacto comienzan a perderse. Con el paso de los años, el mundo de Tsutomu Miyazaki se fue haciendo cada vez más pequeño, pero no porque el entorno se redujera, sino porque él mismo comenzó a retirarse de él. Lo que en la infancia pudo haber sido timidez o incomodidad social, en la adolescencia ya se manifestaba como un aislamiento mucho más marcado, una desconexión progresiva que no solo era física, sino también emocional. Miyazaki no encajaba, pero más allá de no encajar, parecía dejar de intentarlo. Su interacción con otras personas era mínima, torpe, casi inexistente, y poco a poco fue sustituyendo ese contacto humano por una vida interior cada vez más dominante. Académicamente, tampoco logró destacar. No era particularmente brillante, pero tampoco completamente incapaz. Sin embargo, había una falta de dirección, de motivación, como si simplemente estuviera existiendo sin un propósito claro. Este tipo de vacío es peligroso porque deja espacio para que la mente se llene de lo que sea que encuentre más estimulante. Y en su caso, ese estímulo no venía del mundo real, sino de uno completamente distinto. A medida que fracasaba en integrarse social y profesionalmente, su frustración no encontraba una vía saludable de salida, y en lugar de canalizarse hacia la mejora personal, parecía transformarse en un resentimiento silencioso. Se fue moldeando alrededor de esa desconexión. No era alguien explosivo o abiertamente agresivo. Al contrario, muchas descripciones coinciden en que era callado, reservado, incluso pasivo en apariencia. Pero esa pasividad no significaba calma interna. En muchos casos, las personalidades más peligrosas no son las que expresan su enojo hacia afuera, sino las que lo contienen, lo procesan en silencio y lo transforman en algo más complejo. Miyazaki parecía vivir en ese estado constante de introversión extrema, donde el diálogo no era con otros, sino consigo mismo. Con el tiempo, comenzó a desarrollarse una brecha cada vez más grande entre su mundo interno y la realidad. En lugar de enfrentar sus limitaciones o buscar conexiones reales, se refugió en pensamientos, fantasías y estímulos que le permitían escapar de su propia vida. Este tipo de evasión no es inusual, pero cuando se vuelve el único medio de satisfacción emocional, puede distorsionar la percepción de lo que es aceptable o real. Miyazaki no solo estaba aislado de las personas, estaba aislado de las normas emocionales que regulan el comportamiento humano. También es importante entender que el aislamiento prolongado afecta la empatía. La empatía no es solo una cualidad innata, también se construye y se refuerza a través de la interacción constante con otros, a través del reconocimiento del dolor ajeno, de las expresiones, de las relaciones. Cuando una persona pasa demasiado tiempo desconectada, sin vínculos reales, sin retroalimentación emocional, puede comenzar a ver a los demás no como individuos complejos, sino como elementos externos, distantes, casi irreales. En ese sentido, el aislamiento de Miyazaki no solo lo separó de la sociedad, también pudo haber debilitado su capacidad de percibir a otros como seres humanos completos. Hay algo particularmente inquietante en su caso. No parecía tener una doble vida sofisticada ni una fachada social elaborada. No era carismático, no manipulaba grandes círculos, no construía una identidad pública fuerte. Su invisibilidad era, en cierto modo, su mayor protección. Era alguien que pasaba desapercibido, alguien que no llamaba la atención, y eso le permitía existir en los márgenes sin ser cuestionado. Esta clase de perfil rompe con la idea popular del asesino como una figura dominante o evidente. En su caso, el peligro estaba precisamente en lo contrario, en lo ordinario, en lo ignorado. Su aislamiento no fue solo una consecuencia de Buster. Su entorno también fue una elección progresiva, una forma de evitar el dolor que le generaba el mundo real. Pero al hacerlo, dejó de tener puntos de referencia externos que le ayudaran a distinguir entre lo que es aceptable y lo que no. Y cuando una persona pierde esos límites, cuando su única guía es su propia mente,
sin contraste, sin regulación, el resultado puede ser profundamente perturbador, porque en ese silencio, en esa soledad prolongada, es donde algunas ideas dejan de parecer pensamientos y comienzan a sentirse como posibilidades. La colección de Tsutomu Miyazaki es uno de los elementos más conocidos, y también más malinterpretados, de su caso. Cuando la policía registró su habitación tras su arresto, se encontró con miles de cintas de video, revistas y material impreso, lo que de inmediato llamó la atención de los medios, no solo por la cantidad, sino por el tipo de contenido que consumía. Entre ese material había anime, películas de terror, contenido gore, y también pornografía, incluyendo material de carácter extremo y perturbador. Esta mezcla fue rápidamente utilizada para construir una narrativa simplificada, la idea de que su afición por el anime lo había llevado a convertirse en asesino, algo que, aunque impactante, no resiste un análisis serio. Era únicamente de anime, pero ese fue el enfoque principal que tomaron los medios japoneses, en parte porque era lo más fácil de señalar y lo que generaba mayor impacto social. Se le llegó a apodar el otaku asesino, un término que en ese momento no tenía la connotación global que tiene hoy, pero que fue cargado de un significado negativo a raíz de este caso. El problema es que esta etiqueta no solo simplificó el perfil de Miyazaki, sino que también desvió la atención de factores mucho más relevantes, como su aislamiento, sus posibles trastornos psicológicos y su desconexión emocional. En lugar de analizar al individuo, se señaló a una subcultura completa. Ahora bien, lo realmente importante no es solo qué consumía, sino cómo lo consumía. Para la mayoría de las personas, el anime, incluso el más violento o extraño, es simplemente entretenimiento, una ficción claramente separada de la realidad. Pero en el caso de Miyazaki, su consumo parecía formar parte de un patrón más amplio, el uso constante de estímulos intensos para alimentar su mundo interno. No se trataba de ver una serie o una película ocasionalmente, sino de una inmersión casi total, repetitiva, acumulativa, donde la línea entre lo ficticio y lo real podía empezar a difuminarse, especialmente en alguien que ya vivía profundamente aislado. También hay que considerar el tipo de contenido que prefería. Más allá del anime convencional, había una inclinación hacia material que combinaba lo sexual con lo violento o lo grotesco, lo cual encaja con el desarrollo posterior de sus crímenes. Esto no significa que ese contenido lo haya creado, sino que probablemente funcionó como un amplificador de fantasías que ya existían en su mente. En psicología, este tipo de consumo puede reforzar patrones internos cuando no hay una base emocional sólida o una conexión con la realidad que actúe como filtro. Es decir, no es el contenido en sí, sino la interacción entre ese contenido y una mente vulnerable o desviada. No era solo una colección organizada de un fanático, era más bien un entorno saturado de estímulos, donde cada objeto representaba una vía de escape, una pieza más de ese mundo alterno que había construido para sí mismo. En ese espacio, lejos de la mirada de otros, podía consumir sin límites, sin juicio, sin contraste con la realidad. Lo inquietante aquí es cómo este elemento fue utilizado socialmente. En lugar de abrir un debate sobre salud mental, aislamiento o señales de alerta, se optó por una explicación más cómoda: culpar al anime, al manga, a la cultura otaku. Esto generó una estigmatización fuerte hacia personas que simplemente compartían un interés cultural, pero que no tenían absolutamente nada que ver con conductas violentas. Fue una forma de externalizar el problema, de convertir algo complejo en algo aparentemente sencillo. La colección de Miyazaki no fue la causa de sus crímenes, pero sí fue un reflejo de su mente, un reflejo de su necesidad de escapar, de su desconexión, y de cómo buscaba estímulos cada vez más intensos para llenar un vacío que, en el mundo real, nunca logró resolver. Porque al final, no es lo que alguien consume lo que define sus acciones, sino lo que ya existe dentro de esa persona y cómo decide, o es incapaz de, ponerle límites. Hablar de las víctimas de Tsutomu Miyazaki es detenerse en la parte más dura y más importante de esta historia, porque durante mucho tiempo, incluso hoy, su figura como asesino ha acaparado la atención, dejando en segundo plano a quienes realmente importan. Esto no solo habla de una preferencia, sino de una vulnerabilidad claramente identificada y explotada. Eran víctimas que no podían defenderse, que confiaban con facilidad, que representaban, en muchos sentidos, la inocencia más absoluta.
Los secuestros ocurrían en contextos cotidianos, en espacios donde cualquier familia se sentiría segura, calles tranquilas, zonas residenciales, lugares cercanos a sus propios hogares. Miyazaki se aprovechaba precisamente de esa normalidad, de esa rutina, para acercarse sin levantar sospechas. No era alguien que irrumpiera de forma violenta desde el inicio. Muchas veces utilizaba la confianza, la distracción o simplemente la oportunidad. Ese detalle es importante, porque rompe con la idea de un ataque caótico. Había un patrón, una elección, una intención clara detrás de cada acto. Una vez que las víctimas estaban bajo su control, el nivel de violencia escalaba a extremos, difíciles de procesar. No se trataba únicamente del asesinato, sino de todo lo que ocurría después. Miyazaki no solo quitaba la vida, también prolongaba su control más allá de ella, cometiendo actos que reflejan una deshumanización total. Para él, las víctimas dejaban de ser personas, se convertían en objetos dentro de su mundo, en elementos que podía manipular, conservar o desechar según sus impulsos. Este es uno de los puntos más oscuros del caso, porque muestra que no había empatía, ni remordimiento, ni siquiera una percepción básica de la humanidad del otro. Hay un aspecto particularmente perturbador que marcó profundamente sociedad japonesa: la forma en la que se comunicaba con las familias. En algunos casos, enviaba cartas, restos o pertenencias de las víctimas, firmando como Rat Man. Este acto no solo era cruel, era una forma de extender el sufrimiento, de mantener el control incluso después del crimen. No buscaba ocultarse completamente. En cierto modo, buscaba ser reconocido, aunque fuera a través del miedo. Esto añade una capa psicológica importante. No era solo un impulso, también había una necesidad de presencia, de dejar una marca, de ser alguien en un mundo donde, de otra forma, era invisible. También hay que recordar que detrás de cada víctima había una familia, una vida que apenas comenzaba, un entorno que fue destruido por completo. El impacto no se limita al momento del crimen, se extiende durante años, incluso generaciones. En ese sentido, hablar de las víctimas no es solo describir lo que ocurrió, es devolverles un poco de humanidad dentro de una historia que, de otra forma, corre el riesgo de centrarse únicamente en el perpetrador. Porque al final, más allá de las teorías o del impacto mediático, este caso es el reflejo de algo profundamente inquietante: la capacidad de una persona para ver a otra no como un ser humano, sino como un medio para satisfacer sus propios impulsos. Y cuando eso ocurre, cuando esa línea desaparece por completo, las consecuencias no solo son trágicas, son devastadoras. Hay un aspecto que resulta especialmente inquietante, no por los detalles explícitos, sino por lo que revela sobre su mente. Después de cometer los asesinatos, su conducta no terminaba ahí. Miyazaki mantenía una interacción con los cuerpos que iba más allá de lo que normalmente se entiende como un crimen. Realizaba actos de carácter sexual, manipulaba los restos y en algunos casos conservaba partes de las víctimas durante cierto tiempo. No era algo momentáneo ni impulsivo, sino una extensión de su necesidad de control. Estas acciones reflejan una desconexión total con la humanidad de sus víctimas. Para él, ya no eran personas, sino objetos sobre los cuales podía ejercer dominio absoluto, sin resistencia ni consecuencias inmediatas. También hay un componente claro de fantasía. No solo cometía el crimen, sino que prolongaba esa experiencia, como si estuviera materializando ideas que ya existían previamente en su mente. Este comportamiento apunta a algo más profundo que la violencia en sí. Habla de una incapacidad para establecer límites, de una mente que no distingue entre lo que debe quedarse en el pensamiento y lo que nunca debería llevarse a la realidad. Y en ese punto, el acto deja de ser solo un crimen para convertirse en el reflejo de una deshumanización completa, donde el otro pierde totalmente su valor como ser humano. En algunos casos, Miyazaki llegó a ingerir partes de sus víctimas. No fue un comportamiento constante en todos los crímenes, pero sí estuvo presente como parte de esa escalada en la que sus actos iban cruzando límites cada vez más extremos. Más allá del impacto que genera, el canibalismo en este contexto no responde a una necesidad física, sino a algo mucho más simbólico y psicológico. Puede interpretarse como una forma de posesión absoluta, como si al hacerlo intentara integrar a la víctima, eliminar por completo la separación entre él y el otro. Es una idea profundamente distorsionada, pero que encaja con el patrón que ya venía mostrando. No le bastaba con quitar la vida, necesitaba extender su control más allá de cualquier límite. También hay un componente de fantasía llevado al extremo. Este tipo de actos no suelen aparecer de forma espontánea.
generalmente son el resultado de pensamientos que se han repetido, reforzado y normalizado internamente durante mucho tiempo. En alguien que ya vivía aislado, desconectado emocionalmente y consumiendo contenido cada vez más intenso, esas barreras mentales que normalmente detienen a una persona simplemente dejaron de existir. Hay un elemento en la historia de Tsutomu Miyazaki que va más allá de la violencia física y entra en un terreno mucho más psicológico y perturbador: la forma en la que decidió comunicarse con las familias de sus víctimas. No se limitaba a cometer los crímenes y desaparecer. En algunos casos, enviaba cartas, pertenencias e incluso restos, estableciendo un vínculo directo con quienes estaban viviendo el dolor más profundo imaginable. Y en esas comunicaciones firmaba con un seudónimo, Ratman. El uso de este nombre no parece casual. Adoptar una identidad alterna le permitía separarse de su propia imagen, como si al convertirse en Ratman pudiera actuar sin límites, sin culpa, sin las restricciones que tendría como individuo dentro de la sociedad. Era una especie de máscara, pero no para ocultarse, sino para transformarse en algo más oscuro. Pero más allá del nombre, estas cartas no eran necesarias para evitar ser capturado, tampoco cumplían una función práctica dentro del crimen. Eran, en esencia, una elección, y eso abre una pregunta importante: ¿por qué hacerlo? Una posible respuesta está en la necesidad de reconocimiento. Miyazaki era alguien que había vivido en la invisibilidad, en el aislamiento, en la sensación constante de no ser visto ni validado. A través de estos mensajes, forzaba a otros a reconocer su existencia, aunque fuera a través del miedo y el dolor. También hay un componente claro de control. Al enviar estos mensajes, prolongaba su presencia en la vida de las familias. Extendía el impacto del crimen más allá del momento inicial. No solo les arrebataba a alguien, también invadía su duelo, su intimidad, su proceso de pérdida. Era una forma de seguir estando ahí, de no desaparecer, de mantener una especie de dominio psicológico incluso a distancia. Y en ese acto puede percibirse algo aún más perturbador: una posible gratificación emocional, no necesariamente en un sentido simple o evidente, sino en la sensación de poder que genera saber que estás afectando profundamente a otros, que tus acciones tienen un impacto real, que ya no eres invisible. Para alguien con su historial de aislamiento, ese tipo de presencia pudo haber resultado intensamente significativa, aunque fuera construida sobre el sufrimiento ajeno. Este comportamiento también rompe con la idea de un asesino, que actúa únicamente por impulso. Aquí hay intención. Hay una narrativa que él mismo está construyendo, un personaje que decide interpretar. No solo comete los crímenes, también los acompaña, los extiende, los convierte en algo más que un acto aislado. Las comunicaciones conocidas y públicas hacia las familias. A la familia de Mari Kono, su primera víctima, 4 años. O envió una caja con cenizas de sus huesos cremados, varios dientes de la niña y fotos de la ropa que llevaba cuando desapareció. Traducción del japonés original: era Mari, cremada, huesos, investiga, prueba. O además, la policía recibió una carta de 3 páginas, firmada con el seudónimo Yuko Imada, que luego se confirmó era de Miyazaki. Esta carta no fue enviada directamente a la familia, pero estaba dirigida explícitamente a la madre de Mari y se hizo pública. Decía, traducción al español: llevo puse la caja de cartón con los restos de Mari frente a su casa. Lo hice todo, desde el principio del incidente de Mari hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari. En cámara, su madre dijo que el informe le había dado nueva esperanza de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Repito, los restos son de Mari. Y declaración de los hechos: quien colocó la caja de cartón con los restos óseos frente a la casa de la pequeña Mari Kono soy yo. En el caso de la pequeña Mari, desde el principio hasta el final, lo hice todo yo solo. Tengo una razón para revelar aquí la verdad de esta manera. En primer lugar, los huesos que había dentro de esa caja de cartón son claramente los de la pequeña Mari. Voy a demostrarlo. Primero, explicaré cómo la llevé conmigo. El pasado 22 de agosto, yo quería ser mía por un día a una niña a la que normalmente no podría ni siquiera acercarme. Aparqué mi coche detrás del edificio 8 de Iruma Village. Sabía que en esa piscina había muchos niños que iban y venían solos, sin que sus padres los acompañaran. Me quedé de pie cerca de la salida. Entonces vi salir a la pequeña Mari con un niño, su hermano. Se separaron en el buzón,
y Mari empezó a caminar sola hacia su casa. Iba en traje de baño, así que supuse que vivía cerca y que sería fácil seguirla. Primero pensé que entraría a su casa y no saldría en todo el día. Solo necesitaba recordar la cara de su madre para acercarme cuando ella no estuviera. No tenía prisa, así que la seguí. Como esperaba, Mari entró en su casa. Parecía que su madre también estaba dentro. Yo estaba de pie cerca de la entrada del edificio 7, pensando en irme después de ver la cara de la madre. Pero entonces Mari salió inmediatamente. Aunque mi plan falló, significaba que en ese momento no había nadie alrededor de Mari. Era una oportunidad perfecta. Por supuesto, no podía hablarle delante de su casa porque podría volver a entrar a consultar con su madre. La dejé caminar libremente para alejarla y la seguí. Cuando cruzó el paso peatonal, corrí al otro lado, subí y la esperé arriba. Le hablé y la agarré. Funcionó mejor de lo que esperaba. Como era mujer a mujer, Mari no desconfió. Le dije, voy a encender primero el aire acondicionado del coche, ven en un rato. Fui al coche y esperé, y ella vino sola enseguida. Es decir, hasta que Mari subió a mi coche, nadie me vio. La carta continúa con más detalles sobre cómo la mató. Abusó del cadáver, lo desmembró y quemó los restos. Es muy larga y explícita. El fragmento anterior es el inicio más citado. Antes de darme cuenta, el cadáver de la niña se había puesto rígido. Quise cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se movían. Poco después, el cuerpo se cubrió de manchas rojas por todas partes. Grandes manchas rojas. Como la bandera del Inomaru, la bandera de Japón. O como si hubieras cubierto todo su cuerpo con sellos rojos de Hanko. Después de un tiempo, el cuerpo se llenó de estrías. Antes estaba tan rígido, pero ahora se siente como si estuviera lleno de agua. ¿Cómo huele? Como nada que hayas olido en todo este mundo. Otra de sus víctimas, 4 años, o envió una postal hecha con letras recortadas de revistas que decía, Ika Erika, yo o estas son las únicas comunicaciones directas o relacionadas con las familias que se hicieron públicas. A algunas familias también les hacía llamadas telefónicas silenciosas. Solo respiraba, durante minutos. El perfil psicológico de Tsutomu Miyazaki es complejo, y quizá una de las partes más inquietantes de todo el caso, porque no encaja del todo con la imagen típica del asesino frío, calculador y socialmente funcional. Miyazaki no era particularmente carismático, ni manipulador en el sentido clásico. Más bien, parecía una persona emocionalmente fragmentada, profundamente aislada y con una vida interna que terminó dominando por completo su percepción de la realidad. Uno de los rasgos más evidentes es su desconexión emocional. No hay señales claras de empatía hacia sus víctimas, pero más allá de eso, tampoco parece haber una comprensión real del impacto de sus actos. No es solo que no le importara, es que en muchos sentidos parecía no procesarlo como lo haría una persona dentro de parámetros normales. Esta falta de empatía suele asociarse con perfiles psicopáticos, pero en su caso no se presenta de forma funcional. Es decir, no la utilizaba para manipular o integrarse mejor en la sociedad, sino que coexistía con su torpeza social y su aislamiento. También hay una fuerte presencia de fantasía. Miyazaki no parecía vivir completamente en la realidad, sino en una especie de mundo interno donde sus pensamientos, impulsos y deseos no encontraban oposición. Este tipo de funcionamiento es peligroso porque elimina los filtros que normalmente detienen a una persona antes de actuar. En su caso, las fantasías no solo existían, sino que se reforzaban constantemente hasta el punto de volverse ejecutables. La repetición mental de ciertos escenarios puede hacer que pierdan su carga moral y se conviertan en algo normal dentro de la mente del individuo. Otro elemento clave es su necesidad de control. A lo largo de sus crímenes, se observa un patrón donde no solo busca ejercer dominio en el momento del acto, sino prolongarlo después, mantenerlo, extenderlo. Esto puede estar relacionado con su historia personal. Alguien que creció sintiéndose rechazado, inferior o fuera de lugar, puede desarrollar una necesidad extrema de recuperar poder, aunque sea de la forma más distorsionada posible. En ese sentido, sus acciones no solo eran violentas, eran una forma de compensación psicológica. En cuanto a posibles diagnósticos, se han planteado varias interpretaciones, desde trastornos de personalidad severos hasta parafilias complejas. También durante su juicio surgió la idea de que podía tener algún tipo de trastorno disociativo o incluso esquizofrenia, especialmente por ciertas declaraciones en las que hablaba de otra entidad actuando a través de él. Sin embargo,
Muchos expertos consideran que estas afirmaciones pudieron haber sido intentos de evadir responsabilidad más que una evidencia clara de una ruptura con la realidad en términos clínicos. Es decir, no necesariamente estaba fuera de sí, sino que entendía lo que hacía, aunque no lo procesara emocionalmente como la mayoría. Algo que lo distingue es que no parece haber un objetivo claro más allá de la satisfacción de sus impulsos. No hay una ideología, no hay un mensaje estructurado, no hay una lógica externa que justifique sus actos. Esto lo hace aún más inquietante, porque lo sitúa en un punto donde la motivación es puramente interna, desconectada de cualquier narrativa social comprensible. Sus crímenes no buscaban cambiar algo en el mundo, sino satisfacer algo dentro de él. Y quizá lo más perturbador de su perfil es precisamente eso. No era un genio criminal, no era alguien extraordinario en términos intelectuales, sociales. Era, en muchos aspectos, una persona común que se fue aislando, que dejó de tener contacto real con otros, que permitió que su mundo interno creciera sin límites hasta volverse más importante que la realidad misma. Su mente no colapsó de un momento a otro, más bien, se fue deformando lentamente, en silencio, hasta que la diferencia entre pensar y actuar dejó de existir. En ese sentido, su perfil no solo habla de él como individuo, sino de uno solo habla de él como individuo. Sí. Proceso. El de una persona que, al quedarse sin vínculos, sin regulación emocional y sin límites claros, terminó construyendo una lógica propia donde todo era posible. Y cuando alguien llega a ese punto, lo verdaderamente peligroso no es solo lo que piensa, sino que ya no tiene nada que le impida hacerlo realidad. Cuando se habla de las parafilias de Tsutomu Miyazaki, es importante abordarlo de forma general sin centrarse en lo explícito, sino en lo que revelan sobre su mente. En su caso, existía una distorsión profunda en la forma en la que vinculaba el deseo con el control, la vulnerabilidad y la ausencia de resistencia. Es decir, su interés no estaba orientado hacia relaciones normales entre personas, sino hacia escenarios donde él tuviera dominio absoluto. También había una fijación muy clara hacia un tipo de víctima extremadamente vulnerable, lo cual no solo habla de una preferencia, sino de una necesidad psicológica de sentirse superior, de evitar cualquier posibilidad de rechazo o confrontación. Esto encaja con su historial de aislamiento y su dificultad para relacionarse con otros de manera sana. Otro punto clave es que, en su mente, el deseo parecía desconectarse completamente de lo humano. No había una búsqueda de vínculo, ni siquiera distorsionado, sino más bien una cosificación total, donde la otra persona dejaba de ser vista como individuo. Esto es lo que vuelve su caso particularmente perturbador. No se trata solo de impulsos, sino de una estructura mental donde el otro pierde completamente su valor como ser humano. En términos generales, sus parafilias no fueron algo aislado, sino parte de un sistema más amplio que incluía su aislamiento, sus fantasías y su necesidad de control. Todo eso se fue reforzando con el tiempo, sin límites, hasta convertirse en una forma de pensar donde lo inaceptable dejó de percibirse como tal dentro de su propia mente. El espacio personal de Tsutomu Miyazaki es, en muchos sentidos, una representación física de su mente. Cuando las autoridades entraron a su habitación, no encontraron simplemente el cuarto de alguien con gustos particulares, sino un entorno completamente saturado, caótico, donde cada rincón parecía ocupado por pilas de cintas de video, revistas y material acumulado sin orden claro. No era una colección organizada, era más bien una acumulación compulsiva, como si ese espacio hubiera dejado de ser un lugar para vivir y se hubiera convertido en un refugio donde podía aislarse completamente del mundo exterior. Miles de cintas, muchas de ellas grabaciones de programas de televisión, anime, películas de terror y contenido cada vez más extremo. Pero más allá del tipo de material, lo que llama la atención es la forma en la que estaba dispuesto. Montones apilados, desordenados, invadiendo el espacio físico. Esto no solo habla de sus intereses, sino de una mente que no establecía límites claros, ni siquiera en su entorno inmediato. Su habitación no tenía una separación definida entre descanso, entretenimiento o rutina. Todo estaba mezclado, como si reflejara una vida sin estructura. Afuera estaba la sociedad, con sus normas, sus expectativas, sus juicios. Adentro, en cambio, estaba su mundo, uno donde no había rechazo, donde podía consumir lo que quisiera, cuando quisiera, sin que nadie lo cuestionara. Era un espacio donde su aislamiento no solo se manifestaba, sino que se reforzaba constantemente. Cada objeto dentro de esa habitación
contribuía a mantenerlo desconectado de la realidad. También es importante entender que este tipo de entorno puede intensificar ciertos patrones mentales. Al estar rodeado de estímulos similares, repetitivos, sin contraste con experiencias reales, la percepción puede empezar a distorsionarse. No hay interacción humana que regule, no hay límites externos que frenen, solo una retroalimentación constante de su propio mundo interno. En ese sentido, su habitación no era solo un lugar físico, era un ecosistema cerrado donde sus pensamientos podían crecer sin oposición. Hay un detalle simbólico muy fuerte aquí. Mientras más se llenaba ese espacio de objetos, más vacío parecía estar a nivel humano. La captura de Tsutomu Miyazaki no fue el resultado de una investigación brillante que siguiera su rastro durante meses, sino más bien de un momento inesperado, casi cotidiano, que terminó rompiendo por completo la burbuja en la que había logrado mantenerse oculto. Y eso es lo inquietante. Alguien que había pasado desapercibido durante tanto tiempo cayó, no por un gran error estratégico, sino por una situación aparentemente menor. Todo ocurrió cuando Miyazaki intentó acercarse a una niña en un entorno público. Su comportamiento llamó la atención del padre de la menor, quien, a diferencia de otras ocasiones donde nadie notó nada, decidió intervenir. La situación escaló rápidamente. El padre lo enfrentó, lo persiguió, y Miyazaki, en lugar de mantener el control como lo había hecho antes, entró en pánico. Intentó huir, abandonando su vehículo en el proceso, lo cual sería un error clave. Ese automóvil se convirtió en el punto de quiebre. Dentro de él, las autoridades encontraron evidencia que lo vinculaba directamente con los crímenes. Lo que hasta ese momento eran casos sin un culpable claro, de pronto comenzaron a conectarse. A partir de ahí, la investigación se aceleró y eventualmente condujo a su arresto. Cuando la policía registró su domicilio, todo encajó de forma aún más contundente. Su habitación, llena de material acumulado, sus pertenencias y otros elementos encontrados, reforzaron la evidencia en su contra. Ya no era una sospecha. Era la confirmación de que detrás de esos crímenes estaba esa figura que, hasta ese momento, había pasado prácticamente invisible. Lo interesante de su captura es que rompe con la idea de un control absoluto. Durante un tiempo, Miyazaki logró operar sin ser detectado, pero como ocurre en muchos casos, esa sensación de impunidad puede llevar a bajar la guardia. Su necesidad de repetir el comportamiento, de seguir alimentando sus impulsos, terminó exponiéndolo. No fue la inteligencia lo que lo hizo caer, sino el hecho de que no podía detenerse. Y hay algo más. Su reacción en ese momento no fue la de alguien frío y calculador que tenía un plan de escape. Fue desorganizada, impulsiva, casi torpe. Esto refuerza la idea de que no era un genio criminal, sino alguien que había logrado mantenerse oculto más por circunstancias que por habilidad real. Cuando esa burbuja se rompió, no supo cómo sostenerla. Su captura marca el punto donde su mundo interno, ese que había construido en aislamiento durante años, chocó de frente con la realidad, y en ese choque, todo lo que había mantenido oculto salió a la luz de forma abrupta, dejando claro que, por más tiempo que alguien logre esconderse, hay un momento en el que la realidad termina alcanzándolo. El juicio de Tsutomu Miyazaki fue tan inquietante como sus propios crímenes, no solo por la gravedad de lo que se estaba juzgando, sino por la forma en la que él mismo decidió presentarse ante el tribunal. Desde el inicio, su comportamiento llamó la atención. No era la actitud de alguien claramente arrepentido, pero tampoco la de un individuo frío y completamente consciente en apariencia. Más bien, parecía moverse en una zona ambigua, donde sus palabras y actitudes generaban dudas sobre su estado mental real. Durante el proceso, Miyazaki hizo declaraciones extrañas, en las que afirmaba que no era él quien había cometido los crímenes, sino una entidad a la que llamó Rat-Man. Según su versión, esta figura era la responsable de sus actos, como si se tratara de otra personalidad que actuaba a través de él. Este tipo de discurso encendió inmediatamente el debate. ¿Estaba realmente experimentando algún tipo de trastorno mental grave? ¿O estaba construyendo una narrativa para evadir su responsabilidad? A lo largo del juicio, su comportamiento fue inconsistente. En algunos momentos parecía desconectado, con respuestas poco claras o fuera de lugar. En otros, mostraba signos de comprensión de lo que estaba ocurriendo, lo que hacía aún más difícil encasillarlo en un diagnóstico evidente. Este contraste fue clave para los expertos que analizaron su caso, porque una desconexión genuina con la realidad suele manifestarse de manera más constante, no de forma selectiva.
Los peritajes psicológicos jugaron un papel fundamental. Diferentes especialistas evaluaron su estado mental, y aunque se consideró la posibilidad de trastornos severos, la conclusión predominante fue que Miyazaki sí era consciente de sus actos y de su gravedad. Es decir, podía entender lo que hacía y las consecuencias legales de ello, lo cual lo hacía imputable. La figura de Ratman, en este contexto, fue interpretada más como un intento de disociar su identidad de sus crímenes que como una evidencia sólida de un trastorno disociativo real. También es importante considerar el contexto. Miyazaki no era alguien con antecedentes claros de psicosis documentada antes de su captura. Su vida, aunque marcada por el aislamiento, no mostraba signos evidentes de una ruptura total con la realidad en términos clínicos. Esto refuerza la idea de que su comportamiento en el juicio pudo haber sido, al menos en parte, una estrategia, consciente o no, para reducir su responsabilidad. Sin embargo, incluso si hubo intención de aparentar locura, eso no elimina lo inquietante del caso, porque lo que se vio en ese juicio no fue simplemente alguien fingiendo, sino una persona cuya mente ya estaba profundamente distorsionada. Aunque entendiera lo que había hecho, su forma de procesarlo, de explicarlo y de posicionarse frente a ello no encajaba con lo que normalmente se espera. El tribunal finalmente lo consideró responsable de sus actos. Fue condenado y años después ejecutado, pero el debate que dejó su juicio sigue siendo relevante. ¿Hasta qué punto alguien puede estar consciente de lo que hace y al mismo tiempo tener una percepción completamente alterada de la realidad? Miyazaki no fue declarado legalmente loco, pero tampoco encajaba del todo en la imagen de un criminal completamente racional. Y ahí está lo verdaderamente incómodo de este caso. No ofrece una respuesta simple, no es fácil etiquetarlo, no es fácil encerrarlo en una sola explicación, porque en ese juicio no solo se estaba evaluando a un asesino, sino una mente que, de alguna forma, existía en un punto intermedio entre la conciencia y la desconexión. El caso de Tsutomu Miyazaki no solo sacudió a las familias directamente afectadas, sino que generó un impacto profundo en toda la sociedad japonesa, precisamente porque rompía con una de las ideas más arraigadas del país, la sensación de seguridad. Japón, especialmente en esa época, era percibido como un lugar donde los niños podían salir a jugar con relativa tranquilidad, donde el orden social y la vigilancia comunitaria funcionaban como una especie de protección colectiva. Este caso destruyó, o al menos fracturó, esa percepción. No se trataba de un crimen aislado, sino de varios casos conectados, dirigidos hacia un grupo extremadamente vulnerable, niñas pequeñas. Esto generó una paranoia social comprensible. Padres que antes permitían cierta libertad, comenzaron a restringirla. Las comunidades se volvieron más vigilantes, más desconfiadas. La idea de que el peligro podía estar en alguien aparentemente común, alguien invisible, fue lo que más perturbó a la población. Pero el impacto no se quedó solo en el miedo. También desencadenó una reacción mediática muy fuerte. Y aquí es donde el caso toma otro giro importante. Los medios japoneses comenzaron a enfocarse intensamente en uno de los elementos más llamativos del perfil de Miyazaki: su colección de anime, manga y material audiovisual. A partir de ahí, se construyó una narrativa que vinculaba su conducta criminal con la cultura otaku. Fue en este contexto donde el término otaku empezó a cargarse de una connotación negativa dentro de Japón, asociándose con aislamiento, obsesión y, en casos extremos, peligro. Ante esta estigmatización, tuvo consecuencias reales. Muchas personas que simplemente tenían interés por el anime o el manga comenzaron a ser vistas con sospecha o rechazo. Se creó una especie de miedo social hacia quienes eran introvertidos o tenían aficiones consideradas intensas, en lugar de centrarse únicamente en el individuo y sus circunstancias psicológicas. Parte de la sociedad optó por buscar una causa más visible, más fácil de señalar. También hubo un impacto en la forma en la que se abordaban temas como la salud mental y el aislamiento social. Aunque no de manera inmediata ni completamente abierta, el caso puso sobre la mesa la existencia de individuos que podían quedar completamente desconectados del entorno, sin que nadie interviniera. Sin embargo, en lugar de generar una respuesta enfocada en prevención o apoyo, en muchos casos se reforzó el miedo y la distancia hacia este tipo de perfiles. A nivel institucional, el caso también generó presión sobre las autoridades. Hubo cuestionamientos sobre por qué no se detectó antes, sobre la falta de conexión entre los casos iniciales y sobre la capacidad de respuesta ante este tipo de crímenes. Aunque eventualmente se logró su captura,
El hecho de que pudiera operar durante tanto tiempo dejó una sensación de vulnerabilidad, y quizá uno de los efectos más duraderos fue el cambio en la percepción del peligro. Antes, el miedo podía estar asociado a figuras externas, a lo desconocido en un sentido más lejano. Después de este caso, el miedo se volvió más cercano, más cotidiano. La amenaza ya no era algo claramente identificable, sino algo que podía estar oculto en la normalidad, en alguien que no destacaba, en alguien que simplemente pasaba desapercibido. En ese sentido, el impacto del caso de Miyazaki no fue solo criminal, fue cultural. Alteró la forma en la que una sociedad se veía a sí misma, cómo entendía la seguridad, y cómo reaccionaba ante lo diferente. Hay un punto interesante a analizar a Tsutomu Miyazaki, y es el paralelismo que inevitablemente surge con Albert Fish. Dos mentes que, aunque separadas por décadas y contextos completamente distintos, parecen tocar puntos muy similares en lo más oscuro del comportamiento humano. Ambos comparten algo fundamental: una distorsión extrema del deseo. En los dos casos, el interés no estaba orientado hacia relaciones humanas normales, sino hacia escenarios donde la vulnerabilidad, la inocencia y el control absoluto eran el centro. No buscaban conexión, buscaban dominio, y eso ya los coloca en una categoría muy específica, donde el otro deja de ser una persona y se convierte en un medio. Y sin embargo hay una diferencia clave en cómo se construye esa distorsión. En el caso de Fish, hay un componente mucho más ligado al delirio religioso, al castigo, a la culpa. Su mente estaba llena de símbolos, de ideas que mezclaban el dolor con la redención, como si sus actos tuvieran un significado más allá de lo físico. En cambio, Miyazaki no muestra ese tipo de narrativa. Su mundo interno no parece estar guiado por una ideología o una creencia estructurada, sino por una acumulación de impulsos, fantasías y aislamiento. Es más vacío en ese sentido, pero también más frío. Otra diferencia importante está en la forma en la que interactúan con la sociedad. Fish, a pesar de todo, tenía la capacidad de integrarse, de aparentar normalidad en ciertos contextos, incluso de ganarse la confianza de otros. Miyazaki, en cambio, era prácticamente invisible, no porque se camuflara activamente, sino porque nunca logró integrarse del todo. Uno se movía dentro del mundo, el otro vivía al margen de él. Pero donde el paralelismo se vuelve más inquietante es en la forma en la que ambos cruzan ciertos límites. Los dos no solo cometieron actos violentos, sino que los extendieron más allá de lo que la mayoría de las personas podría siquiera imaginar. En ambos casos, hay una necesidad de prolongar el control, de no dejar que el acto termine en el momento del crimen. Y eso habla de algo más profundo. No es solo lo que hacen, sino lo que necesitan sentir a través de ello. También comparten ese elemento de comunicación. Fish escribió cartas, detallando sus actos con una frialdad perturbadora, buscando generar impacto emocional en quienes las leían. Miyazaki, a su manera, también estableció ese contacto, utilizando el nombre de Rad-man. En ambos casos, no bastaba con el acto en sí, había una necesidad de ser reconocidos, de dejar una huella, de existir a través del horror que provocaban. Ahora, hay una pregunta que surge de esta comparación. ¿Qué es más inquietante? ¿Una mente que construye toda una narrativa para justificar lo que hace, como en el caso de Fish, o una mente que parece no necesitar ninguna como Miyazaki, porque uno intenta darle sentido a lo que hace, aunque sea de forma distorsionada, y el otro simplemente lo hace, sin una explicación clara, sin un porqué que podamos entender fácilmente? Y tal vez, ahí está el punto más fuerte de este paralelismo. No importa la época, la cultura o el contexto, hay ciertos patrones que se repiten. Aislamiento, distorsión del deseo, pérdida de empatía, necesidad de control. Diferentes caminos, pero un resultado inquietantemente similar. Y eso abre una reflexión incómoda, pero necesaria. Estas mentes no son copias entre sí, pero parecen construirse a partir de piezas muy parecidas, solo que ensambladas de formas distintas. Y después de recorrer toda esta historia, desde la infancia hasta el juicio, desde el aislamiento hasta los actos más oscuros, queda una sensación difícil de ignorar, porque el caso de Tsutomu Miyazaki no es solo un hecho aislado dentro de Japón, ni algo que pueda explicarse únicamente por su contexto cultural o social. Cuando lo ponemos frente a otros casos, como el de Albert Fish, la idea se vuelve aún más clara. Estas mentes no pertenecen a un lugar específico, ni a una época determinada. Cambian los escenarios, los idiomas, cambian las circunstancias externas, pero hay patrones que se repiten.
El aislamiento, la desconexión emocional, la distorsión del deseo, la necesidad de control, son piezas que aparecen una y otra vez, ensamblándose de formas distintas, pero llevando a resultados inquietantemente similares. Porque este tipo de personas no surge de un solo factor. No es solo la familia, no es solo la sociedad, no es solo la mente, es una combinación compleja, silenciosa, que muchas veces se desarrolla lejos de la vista de todos. Y mientras eso ocurre, no hay señales evidentes para la mayoría. No hay una alarma clara que nos diga en qué momento alguien comienza a cruzar esa línea. Tal vez lo más inquietante no es lo que hicieron Miyazaki o Fish, sino lo que representan, la prueba de que la oscuridad no tiene una forma única, ni un origen único. Que puede tomar distintas caras, distintos caminos, pero llegar a puntos muy similares, y que, aunque nos gustaría pensar lo contrario, no es algo exclusivo de un país, de una cultura o de un momento en la historia. Porque al final, la pregunta no es dónde ocurrió, sino cuántas veces ha ocurrido sin que lo notemos a tiempo. Y eso es lo que realmente incomoda. Entender que estas historias no están tan lejos como quisiéramos creer.